Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. A ver, dos cositas. Antes de pasar las notas del examen, se pasa lista. Entonces, a todos los que están en este grupo, yo les he puesto asistencia. He puesto asistencia a todos, aunque ustedes saben cuál es la realidad, eso ya queda en cada uno de ustedes. Muchas veces, cuando nosotros ponemos la copia de la clase, alguna vez escuché que no sé cómo lo averiguan o lo hacen, entonces ahí a veces no cuadra la asistencia. Eso ya no depende de mí. Yo a todos les puse presentes en todas las clases. Entonces, si es que alguno no sale el 100% de las clases, es porque en el sistema usted no lo registraron en la clase que se mandó. Eso no lo sé, eso ni voy a averiguar. Ya. Segundo, como ustedes bien saben, este ha sido un ciclo súper corto. Revisando el cronograma, ya creo que el 20 o algo así, el 22 del mes de julio, ya tenemos que tomarles otra evaluación y ustedes ya son urólogos. Entonces, según el sílabo y todo eso que se les remite, yo no voy a seguir lo que me han dicho que demos clase. ¿Por qué? Porque en este mes que nos queda de darles clase, yo creo que debo darles la información concreta y práctica que deben tener ustedes sobre las patologías que están relacionadas con urología. Y como ya les comenté en el inicio de estas charlas, ya sé que ustedes no van a ser urólogos, ya sé que a algunos no les interesa, pero penosamente tiene que aprobar el ciclo para poder graduarse y avanzar. Entonces tiene que algo escuchar. Y a un grupo quizás pequeño o grande, van a hacer, le van a pedir una información, le van a pedir una opinión de las patologías que estamos revisando, porque eso es frecuente. Así usted no sea especialista, la comunidad, y ya les he dicho, a médicos jóvenes, usted va a ser un médico de cabecera, un médico general de la familia, de su entorno familiar, amigos, de todo. Entonces, van a pedir su opinión y usted debe tener una opinión, un conocimiento básico sobre los tumores de urología, sobre los traumas, sobre la litiasis. Esos tres temas voy a tratar de sintetizar en la charla para que tengan una idea que lo puedan recordar siempre, porque en el camino del ejercicio de tu profesión se van a topar con estos casos. Y ustedes podrán orientar de manera rápida. Cuando hablamos de cáncer, hay que trabajar rápido. No es que tenemos que asustar al paciente y a su familia, sino que mientras más temprano se detecta un caso oncológico, mejor futuro tendrá ese paciente, mejor calidad de vida va a llevar el paciente oncológico. En nuestra comunidad, uno lo está viviendo cada vez más, el descuido o el aplazamiento de soluciones oncológicas. También ocurre que
la atención que podemos brindar en instituciones no es de primera en el sentido de que si hay algo, trabajar rápido para recortar, para detener un caso oncológico. Es bastante, y si hablamos ya de casos oncológicos, actualmente reduzcamos el campo en nuestra comunidad, se presentan en edad más temprana muchísimos casos oncológicos. Por ejemplo, hace una semana me enteré porque eso está relacionado con un personal con el que trabajamos en cirugía. Una señora le dice, doctor, oriénteme, ¿qué pasa? Mi sobrina que tiene 26 años, tiene un nódulo en la mama y ha tenido antes de su embarazo. Luego, ahora ya está dando de lactar y tiene dolor en la mama. Le digo, hazla ver inmediatamente. Le hacen inmediatamente. Bueno, en resumen, tiene un cáncer de mama, de ducto. Los tumores de mama de ductos, ¿sí? De las glándulas, son más agresivos e invasivos que los otros tumores. Me supongo que al exponer sobre esto, ustedes ya tienen una idea porque en ginecología seguramente recibieron la información, aunque sea pequeña, sobre el tema. Pero lo que nos preocupa ahora es 26 años, doctores. Y así en una serie de casos oncológicos que se presentan en edad temprana, cuando en la literatura o en los trabajos estadísticos, esos tumores se iniciaban en otro grupo etario. Pero ahora tenemos esa serie de, ese cambio que en esta época, en este momento, se está trabajando mucho en lo que es la biología molecular, lo que es genética, lo que es inmunología. Se busca una razón por qué está pasando para que el cáncer se comience a presentar en hombres y mujeres jóvenes. Por ejemplo, en el cáncer de riñón, hablando ya específicamente del riñón, en la literatura escrita, uno leía hace años que se presenta a partir de los 60, 70 años. No, doctores, hemos tenido pacientes con cáncer de riñón 35, 38 años. Y cuando se ha presentado en un hombre de 27, 28 años, hemos tenido algo muy agresivo que es el sarcoma. Pero felizmente este sarcoma es cada 5 años, cada 5 o 6 años ha aparecido un caso. Pero en la literatura escrita de años atrás ni se lo mencionaba. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del cáncer de próstata, los libros dicen el cáncer de próstata se presenta a los 70, 80 años, dice que era una enfermedad del adulto mayor. Pero ahora tenemos pacientes de 45, de 48, de 50 años que han presentado cáncer de próstata y ya no están, se fueron. Porque la enfermedad, el cáncer en el adulto mayor, en el adulto joven, ¿no? Es sumamente más agresivo que en el adulto muy mayor, que ya va a la vejez. Entonces es importante que tengan un conocimiento básico sobre estas patologías que están implícitas, están incluidas en la especialidad de urología. Entonces, el tumor renal, aquí también ya creo que debo cambiar esta diapositiva porque pondría yo, bueno, esta diapositiva las tiene ya
como algunos 6, 8 años. Entonces ya tengo que cambiarla, ¿no? He puesto que de 60 y 70 años. No, ahora tenemos un problema, se presenta en gente joven. Lógico que en el adulto también. Ahora, miren, por lo regular es unilateral, es decir, afecta a un solo riñón. Pero en el año 18, sí, en el año 18, en un congreso americano de urología, se ha formado una agrupación, es decir, un grupo que está incluido Argentina, Chile, Brasil. ¿Por qué? Porque se ha empezado a detectar casos de pacientes que tienen, pacientes jóvenes, no, pacientes que han presentado tumor en los 2 riñones. Es decir, ya no es tan real cuando decimos, y entonces algunos de nosotros, los acá en Ecuador, ya nos hemos apuntado para remitir nuestra estadística de la bilateralidad, porque ya hemos tenido algunos casos bilaterales. Entonces, se estudia, como he dicho, por qué razón comienza a desarrollarse en el otro riñón las células tumorales, cómo surgen, por qué surgen. Ese es un estudio que se está iniciando, se va a continuar, y ustedes, pues cuando ya sean listos, ya profesionales, alguna información tendrán que, van a escuchar, o quizás, si les interesa, seguirán este proceso de investigación, que hay la bilateralidad. Entonces todavía dice que afecta un solo riñón, pero ahora hay una tendencia en el mundo a que de aparecer en los 2 riñones. Lógicamente que se torna sombría la calidad de vida de los pacientes posiblemente afectados con un cáncer bilateral. Sobre los factores ambientales, se habla o se dice, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Alemania, en los países muy industrializados, así como hemos mencionado en el cáncer de testículo, hay mayor incidencia de cáncer renal. Entonces, dice que los hidrocarburos, el tabaco, lo que es industria, esa polución en grandes ciudades, es posible que se desarrolle por alguna razón específicamente. Yo tengo que darle a ustedes lo básico. La otra información que está saliendo, no, ustedes la averiguarán personalmente, en el sentido de que ustedes van a informarse. Pero se sigue discutiendo ahora el asunto inmunológico, climático, muchos factores se están analizando que pueden ser la causa o la razón por la que se desencadena un tumor en determinados órganos de la economía humana. Ahora, los tumores renales, como todos los tumores, son asintomáticos al inicio de su desarrollo. Son asintomáticos, doctores, ¿sí? No provoca, si usted tiene si hablamos de un trauma, se golpeó, se cayó, la mecánica de la causa del accidente, de la lesión. En los casos de los cánceres del tumor, surge silenciosamente y puede crecer muy silenciosamente. Todo está relacionado ¿a qué? Está relacionado con la agresividad de la célula tumoral. Todos los cánceres van a provocar un cambio en sus células, en las células de los órganos afectados. Es decir, toda la anatomía natural, normal que existe en cada órgano, por alguna razón hay un cambio. En el caso del riñón, el parénquima, por alguna razón se altera las células tumorales y empieza a iniciarse una
alteración en el tejido hasta formarse una anaplasia. Seguramente escucharon el término anaplasia cuando recibieron clase de patología. No lo sé, pero recuérdenlo siempre. Cuando usted escucha anaplasia, el prefijo a es sin. Entonces, sin diferenciación natural. Anaplasia es un desorden tisular que surge en el parénquima renal de acuerdo al cáncer que aparece. En el tumor renal, el tumor más frecuente que se obtiene en las biopsias del mundo entero es el carcinoma de células claras. Así se llama, porque en el hallazgo y las tinciones salen claras, no se tiñen. Esa clasificación es de acuerdo a la patología estructural, ¿verdad? Que estudia los cambios. Esa es la de la materia de patología. Entonces, está comprobado que el más frecuente que se halla es el carcinoma de células claras que afecta el tumor. Afecta, perdón, al riñón. Entonces, este tumor dependiendo en qué sitio aparece y se empieza a crecer, a desarrollar, a invadir los cambios, el polo regular, doctores, el tumor renal es asintomático. Depende en dónde surge y hacia dónde crece. Ahora, hay una característica pues, que siempre la pongo, que no ha cambiado, que cada vez sobre esto que pongo biología tumoral, todavía no alcanzo honestamente, doctor, a revisar la literatura sobre esta se llama la angiogénesis. La angiogénesis, esa es una característica que se presenta en el 99% de los tumores renales. Ahí está el dibujito de un vaso, de una arteria, y abajo cómo ha proliferado. ¿Ya? Entonces, esa es una identificación típica cuando surge un tumor renal. ¿Por qué? Porque el desorden de la célula potencialmente maligna es exagerada. Hay una mitosis, una alteración que necesita nutrición. Entonces, comienzan a proliferar los vasos. Por eso dice angio, vaso, génesis, que es nacimiento. La proliferación de vasos, ¿por qué? Porque el riñón pide sangre. El tumor renal quiere nutrirse. Hace muchos años, en un congreso que yo estuve en Alemania, un urólogo apasionado por el cáncer de riñón dio una conferencia. Entonces, en una diapositiva, doctores, salió una foto de una película que ustedes han de haber visto, ¿no? O capaz alguno que les gusta guardar las películas las tiene guardada. La película, no le voy a decir el título, pero es una dama que está acostada y surge un monstruo del cuerpo, sale del cuerpo un monstruo. Ya saben cuál película es esa, ¿no? Alguien me dice. Fueron algunas. Entonces el oncólogo, urólogo alemán decía que es un monstruo que está en la persona y que causa un caos. Así se lo cataloga. ¿Por qué? Porque él necesita nutrirse para seguir creciendo y ese es el problema cuando el paciente es detectado con una gran masa. El riesgo para su intervención quirúrgica es un riesgo muy serio porque hay una gran vascularización y una gran masa que puede llegar a ser inoperable.
Entonces, la angiogénesis es una característica de la presentación del cáncer de riñón. Ahora, él puede ser asintomático durante mucho tiempo. Por eso he puesto asintomático y no palpable. Usted no puede en la actualidad hacer un diagnóstico al hacer una maniobra semiológica y tocar el riñón, que es difícil de tocar, salvo en pacientes delgados, sin exceso de peso, y va a decir, no, aquí yo no toco nada. Y recuerden que lo más factible que usted puede palpar es el polo inferior derecho. Lógicamente que si el paciente es extremadamente delgado, es posible que pueda palpar los dos polos de los riñones, porque por la parte anterior del abdomen, porque la parte de atrás está la masa muscular, como ya hemos visto en alguna diapositiva que le mostré al inicio de esta charla en la clase de anatomía. Entonces, el paciente puede ser asintomático y no palpable. Por eso hemos puesto, es variable dependiendo del estadio y de la progresión del tumor. Puede haber un dolor en el flanco, puede haber hematuria y masa palpable. Hace muchos años, en los libros de hace 30 años, está escrito que decía, eso se llama la triada clásica. Masa, dolor intratable y hematuria. Pero esa triada, si usted espera que un paciente presente esta triada clásica, como decimos nosotros, que está en los libros de clínica, que está en los libros de neurología de hace años, medicina interna, cuando usted tiene un paciente y lleva la triada clásica, usted tiene que asustarse. ¿Por qué? Porque el futuro de ese paciente no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque si el paciente llega a tener hematuria, significa que el tumor ingresó al cáliz, ingresó que rompió la papila y que en vez de salir la orina por la papila, va a salir sangre y la va a excretar por el ureter, porque hemos dicho también que nosotros no tenemos que tener hematuria nunca, jamás. Si hay hematuria es por alguna razón. No puede usted justificar ninguna hematuria si no es investigada. No debe minimizar. Bueno, es lo que yo les digo a ustedes. Esto es como cuando usted juega naipes. Bueno, ahora creo que ni juegan naipes. Entonces uno está jugando y dice paso, paso. Así que usted no puede jugar al naipe cuando hace hematuria. No, no pasa nada, tómate esto. No. Independiente de la edad, si el paciente tiene hematuria, usted debe buscar la causa. Puede ser una cosa banal, muy ligera. Que migró un cálculo. Perfecto, ya está la causa. Va a pasar, nunca más se va a repetir. O en alguna dama tuvo una cistitis y puede haber cistitis hemorrágica. Entonces orinó sangre por una congestión terrible de mucosa, por una infección severa. Usted la trató, la curó, ya está claro el diagnóstico. Pasa, viene. Es decir, pero vuelvo a repetir. Si usted llega un paciente que tiene una masa, que tiene dolor, tiene hematuria, el paciente está en un estadio más avanzado y el futuro de él todavía es incierto. Depende de usted cómo se va a manejar, cuál va a ser el diagnóstico preciso. Y lo que también debemos recordar, nuestra comunidad espera sentir algo para pensar o buscar ir al médico. Y ahora hemos comprobado muchas otras situaciones que se está viviendo. Presenta algo y comienza la consulta entre los familiares, entre los vecinos, entre la comadre. No debes, el paciente o el paciente que tiene síntomas o signos debe buscar la atención médica, debe buscar la opinión de un profesional. Pero en nuestra comunidad se está viviendo lo de hace 30 años que no iban a los médicos. Ahora cambian opiniones. Es como, por ejemplo, ustedes han de haber escuchado que
hay el programa de vacunación para el COVID y viene la autoridad y dice que no van, que no quieren, porque las redes sociales se han encargado de tergiversar la colocación de la vacuna. Lo que han exacerbado es la desconfianza, que esta vacuna te va a dar trombosis. Por ahí alguien me comentó que le he dicho que la va a dejar estéril a las mujeres. ¿Y qué cosas, doctores? Ustedes muy bien saben que no hay vacuna perfecta. No puede, no puede todavía existir una vacuna perfecta, porque la elaboración de las vacunas siguen un protocolo diferente al actuado en la actualidad, pero que tenía que actuar así la Organización Mundial de la Salud, porque teníamos que tratar de frenar esta situación que afecta a todo el mundo. Entonces, no hay vacuna perfecta, porque sabemos que este virus no es un virus de desarrollo normal, porque todos los virus ya estaban identificados en la actualidad en el mundo, pero este señor virus que ha cambiado, que ha alborotado y cambiado al mundo entero, a todos, nos ha afectado, algunos más, en otros menos, pero todos hemos estado afectados. Entonces, no hay vacuna concreta. Volviendo a lo del riñón, si el paciente tiene una masa palpable, peor todavía, si tiene hematuria, dolor es porque distiende la envoltura natural del riñón, ¿sí? La cápsula de Gerota. Entonces ahí vienen las prostaglandinas y dan el informe al cerebro, dolor, entonces empieza a tener dolor. Lo ideal sería que, porque estoy diciendo el término adecuado, ideal sería que se detecte a tiempo, se sospeche a tiempo un cáncer de riñón. En el país del primer mundo, ahora se intenta sembrar en la comunidad, después de los 50 años, hágase un eco en un eco de abdomen superior. El eco de abdomen superior es un procedimiento que, como todos sabemos, la ecografía es un procedimiento no invasivo, no doloroso, se lo puede repetir, y tampoco es que usted va a quedarse demasiado pobre porque gestiona una ecografía. Bueno, no espere que un seguro le dé gusto a usted. Bueno, ustedes como médicos yo creo que no piensan así, pero en nuestra comunidad tiene el pensamiento sembrado por el socialismo de que le tienen que hacer gratis el eco en el IE, en el ministerio. Doctores, yo estoy seguro y por eso les digo esto, tener salud toca gastar, cuesta. Entonces, hágase una ecografía privada, le ven cómo están los riñones, cómo está el hígado, cómo está el vaso, todos los órganos que somos, digamos que tienen parénquima, le van a ver los riñones, le van a ver el páncreas, le van a ver la vesícula. Usted ya tiene una idea global, usted está sano, pasa cantando, después de un año se vuelve a hacer. Eso es hacer medicina preventiva para detectar a tiempo algún cambio. No está buscando que está, o no piense que usted esté enfermo, sino una prevención. Acuérdese que en las guías, por ejemplo, europeas y norteamericanas, dicen que el ser humano debería hacerse por lo regular una vez al año, a cada 5 años, una videoendoscopia digestiva alta y una colonoscopia. Es para detectar la presencia de algún cambio en su estómago o en el colon, porque hay una incidencia en determinadas regiones del mundo, hay una mayor incidencia de aparición de cáncer de colon. Y el sitio más frecuente donde surge el cáncer de colon es en el sigmoide o en el colon izquierdo. Entonces, debería estar establecido esto. Prevención, doctores. Nosotros, me incluyo, nos formamos en la Universidad de Guayaquil como médicos tratantes, pero nos olvidamos de la prevención, nos olvidamos de pensar antes, de buscar antes de que aparezca, porque si lo detectamos a tiempo, le vamos a poder decir al paciente, lo vamos a en un 90% a curar o controlar y podrá tener una vida y buena calidad de vida. Y seguro estamos
que no va a fallecer o no va a partir por un cáncer en estadios iniciales. Se morirá por otra cosa, porque después del diagnóstico suyo, uno que tiene 60, se murió a los 85, capaz se murió de otra razón. Es la ley de la vida, pero por otra cosa que le surgió, o porque comenzó a hacerse hipertenso y no se controló, o surgió otro caso. Entonces, ¿por qué no pensar en la prevención? ¿Por qué no buscarlos cuando recién aparecen los tumores? Sino que aquí en nuestra comunidad, todos los que saben, los que vienen en que tenemos que hacer cirugías agresivas, tratar de controlar para prolongar la vida y mejorar la calidad de vida del paciente afectado. Ahora, siguiendo con el cuadro clínico, el paciente puede tener un varicocele. A ver, el varicocele hemos comentado que aparece de forma frecuente en el hombre, en el mundo entero, en el lado izquierdo por la anatomía. Pero si un adulto mayor presenta un varicocele en el lado derecho bruscamente o los hizo presente en el lado derecho, usted tiene la obligación de averiguar por qué tiene un varicocele derecho. Puede pensar en un problema hepático o el drenaje de la vena porta, puede pensar en un tumor renal y el paciente puede estar asintomático, pero ha presentado un varicocele. Entonces, no puede dejarse de investigar cuando un adulto varón presenta un varicocele derecho, porque el varicocele derecho, el paciente va a decirle, yo no tenía esto, doctor, y ya tiene 55 o 60 años, mire cómo tengo esto, ¿qué me fastidia? Entonces, está visitándolo a usted con una alteración en su cuerpo, en este caso un posible varicocele derecho, porque tiene algo que está impidiendo el retorno venoso satisfactorio. Ahora, también en los libros, cuando tenga tiempo, busque un capítulo que se llama Fiebre de origen desconocido, en los libros de medicina interna. Ahí dice fiebre de origen desconocido. Entonces, la fiebre de origen desconocido está en la lista cáncer de riñón. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a reaccionar de alguna manera cuando el riñón, este órgano, empieza a tener alteraciones como un crecimiento como un crecimiento de un cáncer. Si hay una anaplasia, el organismo dice, aquí esto, el sistema inmunológico dice, esto no es normal, entonces comienza a avisar. Y entonces una de las maneras de avisar es fiebre de origen desconocido. Pero ¿qué pasa en nuestro medio, doctores? No es que los pacientes, esto lo digo con seguridad porque así, a ver, digo, ¿desde cuándo? Entonces a veces viene el paciente, si es varón, no, si mi esposo a veces ya tiene como 6 meses que le da fiebre, y entonces dice, no, que debe ser que cambió la temperatura, que ya vino el verano, que vino el invierno, que a mí me da hace gripe, y toma el paracetamol, y dice, sí, él ha tenido fiebre, y se le pasa, y no encuentra a nadie, pero no le duele nada, no siente nada. Entonces usted tiene que acordarse de este capítulo, algún momento, cuando dispone de tiempo, lo lee y ya lo va a recordar siempre. Fiebre de origen desconocido, descartar cáncer de riñón. Otras veces el paciente comienza a bajar de peso, sin razón. Entonces, el paciente o algún familiar lo ve y le dice, se refiere al paciente, ¿qué te pasa? ¿Te he visto delgado? No, si el paciente come bien, se nutre bien, sigue su vida rutinaria, pero ha bajado de peso. Entonces, alguna vez dice, ¿pero por qué? Averigua que, sí, a veces el paciente también refiere, yo estoy bien, pero siento que he bajado de peso, yo hago mi rutina normal, mi trabajo, todo. Puede ser que los antiguos literatura, los clínicos decían que el cáncer de riñón es una enfermedad que consume, necesita más sacar la energía del cuerpo para nutrir al tumor que está creciendo silenciosamente. Entonces, estas pérdidas de peso, eso viene otras veces. Tuvimos un paciente hace poco que presentó una policitemia. Comenzó, el hematócrito se le subió,
y presentó un sangrado. ¿Y cómo? El paciente hizo policitemia, que es otro síndrome paraneoplásico que puede presentar un tumor riñón. La policitemia. Puede haber una hipercalcemia, o otros pueden, en cambio, hacerse anémico. Es que el organismo trata de alguna manera motivar a este cuerpo, buscar una solución o buscar justificar lo que está pasando. Así es la conducta de este tumor que afecta el riñón. Bueno, esto es algo muy sencillo, breve, que el tumor puede estar dentro de la cápsula o dentro del riñón, o puede invadir la grasa perirenal, va a invadir los ganglios, se va a meter a la vena renal y a la cava y se va a ir a distancia. A ver, perdón. Ahora, mire, hemos dicho que el paciente puede presentar un tumor y ser asintomático. Entonces, en la comunidad son poco frecuentes, penosamente, los pacientes que consultan al médico en estadios iniciales. El estadio inicial significa que el tumor está dentro del parénquima y no produce síntomas. ¿Cuándo ocurre esto? A veces el tumor crece de forma excéntrica, es decir, usted tiene una idea de cómo es un riñón y le sale, para entender, una joroba, así como tiene el camello, una jiba. Entonces sale un nódulo pequeño, excéntrico, es decir, sale hacia afuera. Eso es un tumor en estadio inicial y muchas veces empieza a crecer hacia el interior del parénquima. Ese tipo de tumor se lo puede detectar en una evaluación rutinaria de una ecografía en un paciente que se hace una evaluación, como se dice, de prevención. Entonces usted ve un pequeño nódulo. Y si tiene un pequeño nódulo, el médico que hace el informe va a reportar. Y hemos tenido pacientes adultos que por alguna razón, de alguna patología anterior, por ejemplo, han tenido cálculos y han sido intervenidos, entonces han decidido hacerse un control una vez cada año, cada 2 años, y hemos tenido, esos son los pocos pacientes que acudan, dice, doctor, me dice un eco, algunos lo guardan, dice, aquí me ha salido este nódulo. Entonces, si te consultan, usted le tiene que decir, bueno, lógicamente, que si el médico que le hace la ecografía y se supone que él está capacitado, observa algo, le puede hacer, por ejemplo, una ecografía Doppler para ver si ese nódulo está con circulación. Entonces le hace un ecodoppler y le puede que le diga, sí, aquí hay mucha circulación. Entonces, ya hasta desde ese pequeño nódulo puede haber una angiogénesis que ya se está instalando en ese bendito tumor que necesita, como hemos dicho, mucha nutrición para desarrollarse lentamente y también depende de la agresividad de la célula tumoral. Hay pacientes que tienen tumores de desarrollo lento, con células menos agresivas, que tienen mejor pronóstico que otro tipo de células que son más agresivas y tienen peor pronóstico. Entonces, si el paciente presenta una tumoración, ¿usted cómo lo va a evaluar? Lo primero que podemos siempre es, concluiremos el ciclo y yo le voy a repetir siempre el príncipe lo más sencillo. Una ecografía. Si en la ecografía hay un tumor, el médico el médico que le hace la ecografía dice que hay un problema. Vamos a detenernos para este problema de las interpretaciones. Todo lo, como dijimos en la clase pasada, si no mandamos una diapositiva y hablamos de una masa. En nuestra comunidad se usa la palabra masa a todo lo que altera la anatomía natural del riñón.
Ya sabemos que, y vuelvo a repetir, un riñón tiene 12 centímetros largo, 6 de ancho y unos 3 centímetros de espesor. Siempre recuerdo lo que le va a informar el médico de imágenes. Le va a decir relación córtico-medular de 1.5, 1.7. Se supone que eso es el parénquima en sí, la fábrica de las unidades, de los millones de nefrones que están allí, de la cantidad de vasos, porque el riñón siempre está con sangre que está trabajando, filtrando, y la parte medular, que es la formación de los cálices, que es la vía excretora, por donde va a llegar la orina a la pelvis, y la pelvis va a ordeñar la orina hacia la vejiga a través del uréter. Entonces, si hay un cambio en algún segmento, usted va a escuchar que habla de polo superior, polo inferior, parte media, y Y como yo le dije a ustedes, debe tener siempre en su cabeza la imagen de un riñón ecográficamente. Sí, usted debería hacer una pasantía o ver algún curso, qué sé yo, cómo es lo natural de los órganos para cuando usted esté en una emergencia, sea aquí o afuera, que algunos aspirarán a salir fuera, trabajar en emergencia, ahí le hacen un rastreo inmediato. Si usted ya ve un riñón que no es normal, ya usted sospecha, este es el riñón afectado, usted, la finura del diagnóstico se lo deja al especialista, pero usted ya puede orientar dónde está la alteración. Entonces, a veces en la ecografía le dicen, aquí hay una masa en el polo renal superior. Yo siempre le digo a mis colegas de imágenes que no deben dar diagnósticos. A veces se apresuran porque usted tiene que hacer un diagnóstico diferencial de una masa sólida de una masa líquida. A veces no se actúa muy honestamente, con el debido respeto. Le dicen al señor, aquí hay una masa, y esta masa, y es un quiste. Entonces la persona tiene una masa, sí, y esto hay que resolver pronto, porque esto puede ser un cáncer. Entonces ese paciente se va a la casa, le dice a la familia, el doctor me dijo que mañana me da el informe, pero que tengo una masa. Entonces, si es una persona adulta, ella misma, si ya tiene entrenamiento, va a buscar en internet masa renal. ¿Y qué sale masa renal en el internet? Cáncer de riñón. Y entonces esta paciente se asusta, tengo cáncer, viene el caos familiar, me voy a morir, tengo el riñón. Y algunas veces, eso ya es entre paréntesis, algunas veces algún médico le ha dicho, tiene una masa, tiene que operarse pronto, porque entonces se puede hacer cáncer y usted se puede morir. Y el mismo médico le dice, yo le puedo orientar para que tal médico lo opere, pero que esto es ya. No, doctores, por favor, eso no es una sugerencia honesta. Seamos honestos, doctores. Entonces, si el médico ecografista ve un quiste, el quiste es parte del diagnóstico diferencial. Otra cosa es que vea una masa sólida, una alteración estructural, eso sí, entonces es una masa de consistencia, porque ahora puede verse la consistencia en tal parte, y le hace una evaluación de todo el riñón, le hace la ecografía de todo el riñón y hace su informe. Lógicamente que el señor médico que hace imágenes puede sugerir, dialogar, eso está en libertad, pero no debemos apresurar diagnósticos sabiendo que, supongamos, es una masa líquida. Una masa líquida es, la masa líquida puede ser un quiste renal, que puede ser solitario, como dijimos, uno solo, o una enfermedad multiquística, pero eso es otra patología. Y muchas veces se confunden las imágenes con una hidronefrosis. El término hidronefrosis entra en el diagnóstico diferencial de un aumento de tamaño, un aumento de la consistencia, de toda una alteración estructural del riñón. Hidronefrosis, como el término está diciendo, hidronefrosis, líquido en los cálices o en la pelvis. Entonces habla de hidronefrosis 1, 2, 3 y hasta una alteración que la hidronefrosis ya es un riñón terminal, que la presión de la obstrucción
ha dañado el parénquima, ya no hay parénquima viable, es una hidronefrosis terminal, es como un gran globo, una bolsa de agua, de orina que está ahí, ya no funciona. Hasta esa situación puede llegar un riñón obstruido. Entonces, con una ecografía nos orienta una masa sólida, una masa líquida, nos va a orientar con la ecografía la presencia de una imagen de un cálculo que puede ser muy grande. Ya hablaremos de litiasis pronto, una litiasis renal que todavía en nuestra comunidad en Ecuador se presenta especialmente en la zona de clima tropical, donde hay mucha litiasis. Ya hablaremos de litiasis. Entonces, cálculos grandes que llamamos en asta de ciervo o codaliforme, ocupa espacio, daña un riñón. Entonces, con una ecografía, usted puede tener una información de qué está sucediendo. Y según la ecografía, usted le puede pedir, si dispone de una tomografía en su centro que trabaja, hagan una tomografía. Estamos hablando de que usted es médico de una institución pública. Le dice, hágase, le da la orden para que se haga una urotomografía simple y contrastada. Dependiendo del contraste, si el paciente tiene una buena función renal. Si el paciente tiene, por ejemplo, la creatinina sobre 2, usted no le puede pedir contrastada. Bueno, esto ustedes ya tienen que ya saber esto, por gusto hablo, porque ustedes en imágenes vieron esto o escucharon esto. También si usted no tiene cómo hacer la tomografía, pero en su centro hay una rayos X, usted debe solicitarle que se haga un urograma excretorio, si se puede hacer, urograma excretorio o una urografía. Entonces ahí se va a ver la distorsión de ese parénquima de los cálices, si están amputados, si altera la forma. Durante como 80 años se hicieron urografías antes que la tomografía y se hicieron diagnósticos precisos, se hicieron diagnósticos precisos que pudieron tratarse de forma adecuada a los pacientes y que tuvieron una buena vida y calidad y prolongación de la vida. Todo depende de lo que tenga usted a la mano. No consideramos justo que nos mande a peregrinar a un paciente hasta que le hagan la tomografía. Cuando nosotros acá en nuestra escuela consideramos a los tumores como una emergencia que tiene que resolverse pronto, porque conforme progresa el tiempo, el tumor igual va invadiendo y la calidad de vida que nos queda de brindarle no va a ser buena. Pero si tiene tomografía, entonces vemos en esta imagen cómo hay en esta charla he puesto imágenes grandes para que tenga idea de cómo llega a desarrollarse un tumor. Entonces usted busca información con la tomografía. Entonces, hay tumores pequeñitos, que son heterogéneos y pequeños. Hay unos que son muy grandes. Aquí está una imagen que dice ahí con una T, tumor. Entonces, todo empieza en pequeños nódulos. Cuando se detecta a tiempo, lo ideal es detectarlo a tiempo. ¿Saben por qué, doctores? Porque ahora ya hablemos pronto del tratamiento. Si es un tumor pequeño, se hace una cirugía laparoscópica, se saca el tumor, solo se hace la tumorectomía. Y en otras partes del mundo podemos hablar de la crioablación. Se toma una biopsia por la cirugía laparoscópica y le hace una crioablación, es decir, que con una máquina especial lo congela, se acabó. Y lo vas a observar, se acabó el tumor, se acabó se detuvo a tiempo el tumor. Pero eso es cuando se detecta, se piensa o se busca con la posibilidad de la presencia de un tumor, pero estamos hablando en el grupo de pacientes que se hacen un rastreo como preventivo, porque si es tan pequeño no va a causar síntomas ni va a haber signos mayores. Entonces, aquí ven esta diapositiva, ven el riñón del lado derecho normal,
y en el lado izquierdo no capta contraste y ustedes pueden ver el tamaño que tiene la masa tumoral. Imagínense, hay en algunos países donde se hace una mayor prevención, ya no se ven estas imágenes. Al contrario, se sorprenden que todavía nosotros así nos llegan los pacientes a nuestra consulta, así nos derivan los pacientes con grandes masas de tumores renales. Bueno, mire, aquí está. Aquí están esas masas. Ahora, el tumor crece y puede invadir la vena renal. Tiene gran circulación y puede invadir la vena renal y puede llegar a invadir la cava. Y como la mitosis es tan exagerada, por eso se llama una anaplasia, tan exagerada y necesita mucho para oxigenación. Todo, a veces hay en los riñones, en los tumores renales se detectan áreas de necrosis tumoral, necrosis, se dañan. Y se ven ustedes que ahora hay unos estudios porque se ha detectado que sacan un órgano y siembran tejidos, hacen estudio bacteriológico y se ha detectado que hay bacterias que se han implantado en la necrosis del tumor, del tumor renal. ¿Cómo es que las bacterias se llegaron a desarrollar y provocar una infección dentro de ese parénquima? Entonces, ahí se está investigando que dicen que las bacterias son las causantes de esa alteración tisular. Pronto en la otra clase veremos los tumores de urotelio, del epitelio que cubre la mucosa de los cálices, la pelvis, el ureter, la vejiga. Y qué sorpresa se tiene. Eso algún día, pues si les interesa, van a buscar la información. Pero se está comprobando que la bacteria que le he mencionado toda la charla, la Escherichia coli, es capaz de alterar el epitelio, que nosotros decimos el urotelio, es el tapizado de la mucosa, del tracto urinario superior, de los cálices, pelo, ureter y vejiga, es igual el tapizado. Hagan la cuenta que el ureter es un túnel y está el tapizado, la cerámica igualita, la cerámica que está arriba en los cuartos de los cálices y llega acá a un gran salón que es la vejiga. Entonces, esa misma cerámica, estoy haciendo una comparación grosera, pero para que tengan una idea de que ese urotelio se puede afectar. Y una de las teorías es que se está investigando, donde se hace la investigación, donde se hace el estudio, ¿no?, dedicado, es que la Escherichia coli por alguna razón provoca por alguna razón o mecanismo altera ese epitelio, esas células del epitelio, y ahí surge un cáncer que se llama el cáncer de células transicionales, que es el tumor de urotelio más frecuente en el mundo entero. Cuando se detecta uno de estos tumores, un cáncer, las patologías lo reportan carcinoma de células transicionales. Ese es el cáncer que afecta a la vía. Ya, aló. Sí. Bueno, entonces,
puede ser, no me moleste. A ver, la masa tumoral puede llegar a tomar este gran tamaño y puede entrar al ilio. Es decir, ilio es la parte donde está la arteria, la vena y el uréter. Entra y puede diseminar por vía hemática, van a diseminarse las células tumorales y van a dar metástasis. Cuando un tumor renal comienza a invadir los vasos, en este caso la vena renal, puede llegar a entrar a la cava y va a subir por la vena cava superior. Y doctores, en los casos avanzados, el tumor va hacia la aurícula derecha, va hacia la aurícula, lentamente, y el paciente, bueno, se le va a complicar terriblemente la vida, porque va a morirse por una trombosis o se va a morir porque se bloquea. Y no es que no es frecuente. Esos casos llegan cuando el paciente viene en un estadio sumamente avanzado, que es un tumor invasivo, y va a causar la muerte al paciente. Y es un proceso que toma su tiempo, 3, 4 años en instalarse. Entonces, lo ideal sería que lo logremos detectar a tiempo y lo correcto es, dependiendo del estadio que uno lo clasifica al paciente, T1, T2, T3, T4, todos el norte es sacar la masa, sacar el tejido malo, porque de esa manera quitas la causa de la futura diseminación. Sí, tienes que sacarlo para poder limitar y detener la enfermedad y brindarle un proceso de buena calidad de vida. Nosotros no damos el alta. Yo les vengo diciendo eso. Nosotros los decimos, tiene usted que controlarse. Donde usted se sienta contento, donde lo atiendan bien, donde haya suficiente empatía en la institución, donde, bueno, si no quiere gastar porque es del día, entonces vaya y péguese y ruega que le hagan, que le den cita para saber cómo está, para ver cómo va a evolucionar. Entonces, dependiendo del tumor, a ver, el paciente llega donde usted le consulta porque, a ver, ha bajado de peso, le consulta porque orinó sangre. Entonces, si el paciente orina sangre, usted, ya hemos dicho, tiene que investigar. Le pide una ecografía, le detecta un tumor que está ya en la vía, polo superior. Entonces usted le dice, bueno, usted tiene que orientar y decirle, tiene que buscar quién opere. Ahora, si usted es cirujano y trabaja bien, qué sé yo, todo lo que le estoy diciendo eh, eh, son situaciones que se van a presentar así en el transcurso de la vida cotidiana. Entonces usted dice, yo la hay que operarlo, usted lo opera o si es cirujano, habla con su amigo urólogo para que lo ayude o se ayudan mutuamente y le quieren hacer, por ejemplo, una nefrectomía parcial. Entonces le van a sacar un segmento del riñón y le dejan el resto. O si es un tumor agresivo, tienen que hacerle entonces una nefrectomía total, dependiendo del tumor, dependiendo del estadio, le van a hacer sacar los ganglios que están cerca del ilio. El término ilio es el sitio por donde está arteria, vena y el uréter saliendo de pelvis. Y ahí está la cadena ganglionar paraórtica y paracabal. El término para es que está al lado, vecino de los grandes vasos. Entonces, si usted es pequeño, le hacen una tumorectomía, usted tiene que controlarlo, le tiene que decir, hágase una ecografía después de 3 meses, después de 6 meses, después de 1 año, y puede hacer su vida normal. Todo depende en qué estadio usted lo detecta y le da tratamiento. Ahora, los tumores, ahí está hablando de esa es una diapositiva que muestra la presencia de los ganglios. Es para que tengan una idea. Los ganglios, ese es el sistema linfático que no lo nombran
en ninguna clase de patología, no nos nombran en ninguna anatomía ni nada, porque no hay tiempo. Pero nosotros tenemos, como he dicho, el sistema linfático está en todas partes, en toda la anatomía natural de nuestro cuerpo. Hay ganglios detrás de nuestra oreja, hay ganglios entre los dedos de nuestros pies, hay ganglios en la axila, en todas partes, en el hueco popliteo, todo ahí, la cadena linfática, que es nuestro sistema, mecanismo de defensa, y que muchas veces, en el caso de cáncer, es por donde se va a diseminar un gran porcentaje de los cánceres que afectan el cuerpo del ser humano. Entonces, si usted tiene un paciente y sospecha ya de un cáncer de riñón, lo tiene que preparar y le tiene que sugerir la ablación del tumor, tumorectomía, o le va a sacar el riñón. Tiene que darle apoyo al paciente, tiene que hacer todos los exámenes correspondientes, tiene que evaluar su función cardiovascular y tomar la decisión más correcta para que el paciente, lo podemos decir entre paréntesis, se cure. Entonces, sobre esto, nosotros en la actualidad siempre es discutida la biopsia percutánea. Por lo regular, el 99.9% de nuestros pacientes no necesitamos hacer biopsia, porque con los exámenes y las imágenes podemos acertadamente en un 98% decir que es un cáncer de riñón. ¿Por qué? Por las características que hemos mencionado, que son detectadas y evaluadas por medio de ecografía, por medio de urotomografía contrastada. Cuando hacemos frente a un tumor, cuando hacemos una urotomografía contrastada, yo voy personalmente, si estamos sospechando por imagen ecográfica que hay un tumor, vamos a tomografía y le decimos al colega, necesito que me hagas una reconstrucción vascular, que me programes al poner el medio de contraste. Tenemos que ver cómo está la circulación que llega a ese tumor. Y entonces, nosotros, bueno, hablando personal, yo no digo, haga la tomografía y después, no, yo voy, me tengo que dar tiempo porque quiero que me encuentren lo que yo sospecho tiene el paciente. Hágame la reconstrucción vascular de esta parte, de este tumor, reconstrúyame. Entonces, cuando uno revisa la tomografía, a veces en conjunto, aquí, mira, está la angiogénesis, esta arteria, esta que ha crecido. Entonces ya sabemos el mapa vascular cuando el paciente, si está invadido o si está en un estadio más agresivo, ya sabemos que tenemos que ir a ver, aquí hay una arteria, aquí hay otra arteria, tenemos que ir con todas las precauciones adecuadas durante el acto operatorio. Entonces, biopsia nosotros no hacemos, porque ahora también usted puede decir, ahora, yo quiero hacerle una resonancia, hágale la resonancia, aunque la resonancia no es tan específica como cuando hacemos una urotomografía contrastada con un mapa vascular. Bueno, entonces aquí una idea del manejo de una masa renal. Si tenemos un tumor en T1 que es pequeño, nosotros le podemos pedir, nos podemos decidir sacarle un pedazo sacar el tumor. Si tiene 4 centímetros, le hacemos la tumorectomía y dejamos el riñón, o le podemos hacer una nefrectomía parcial. A ver, sobre esto, doctores, usted no debe dejarse llevar por las tendencias que existen en los tratamientos oncológicos. Todo usted tiene que trabajar en base a la experiencia y los trabajos serios, a los reportes serios, estadísticos de algunas escuelas para tomar una decisión correcta.
el mundo actualmente, no solamente en medicina, se deja influenciar mucho, a veces sin una base seria de lo escogido. Entonces, por ejemplo, si usted va a ser a futuro, quiere ser un cirujano laparoscopista. Perfecto, doctor. Muy bien. El, el profesional, digo yo, bueno, el ser humano siempre debe soñar. Uno tiene que tener sueño, tiene que tener planes, no importa, siempre. No hay edad para eso. Ponerse un norte, esto, este otro. Entonces, si alguno de ustedes va a hacer cirugía laparoscópica, muy bien, lo va a hacer. Pero una sola sugerencia, usted tiene que tener también la formación y la capacidad para resolver un determinado caso por la cirugía convencional que se aplica o se aplicaba con más frecuencia en ese caso. Por ejemplo, cirugía general. Usted dice, yo voy a hacer cirugía laparoscópica, yo voy a sacar todas las vesículas que más pueda por vía laparoscópica. Perfecto, hágalo. Pero yo le sugiero que se capacite bien para cuando sea necesario revertir la cirugía. Supongamos que se encuentra con una anomalía, con una situación no habitual, usted va a tener que abrirlo. Lógicamente que usted trabajará con equipo, tendrá asistente, o usted primero será parte de un equipo de un colega que ya tiene su experiencia. Entonces, podrá entonces revertir, se llama la palabra, no se usa la palabra revertir, cambiar de cirugía laparoscópica a cirugía abierta. Usted dice, no, yo voy a hacer solo cirugía laparoscópica. Bueno, quizás si usted vive en otros países o va a trabajar siempre en un centro hospitalario donde usted va a ser un súper especialista y solo va a aprender eso, eso ocurre en los grandes centros súper especialistas que solamente hacen eso. Pero no estamos hablando propiamente de Ecuador. Pero bueno, eso usted decidirá. Porque en ese centro especialista, si usted dice, yo no lo puedo sacar abierto, pum, viene el cirujano y hace la parte de cirugía general. Porque está ahí el cirujano a la mano, porque en ese centro está quien va a brindar ese campo, puede actuar inmediatamente. Pero si usted labora aquí en este país, todavía no llegamos a ese nivel. Bueno, ustedes son jóvenes, entonces posiblemente llegarán a ese nivel y lo felicito. Pero bueno, esa es mi opinión, que usted debe estar capacitado para resolver la situación cuando hay que cambiar el procedimiento frente a un caso. Bueno, entonces volviendo a los tumores renales, nosotros le podemos brindar una extracción parcial, le podemos sacar, dependiendo del estadio, un tumor pequeño, se lo sacamos y queda bien, o le hacemos un segmento del polo superior o el polo inferior. Y el norte, la tendencia ahora donde siempre va a escuchar este término que dice, es una cirugía ahorradora de nefronas. Eso le han metido en el cerebro. Es decir, ahorrar lo que más se pueda parénquima renal para que tenga pues en un riñón sano contralateral o el riñón quede pues con un tercio menos y entonces tiene mejor calidad de vida, también va a haber menos posibilidades de cambio de la presión arterial, menos posibilidades de sufrir pronto de una insuficiencia renal porque va a dar trabajo al riñón que quedó, ¿no? Entonces, la cirugía rural de nefronas es parcial en tumores renales pequeños con la finalidad de preservar la mayor cantidad posible de parénquima de la unidad renal. Entonces, por eso le he puesto este diapositiva. En esta diapositiva ustedes pueden ver el riñón derecho, que es mal riñón, está dilatado, hay un cáliz en el polo superior, y el riñón izquierdo lo hemos dibujado con una flechita donde hay un tumor. A este paciente tenemos que hacerle de ley una cirugía ahorradora de nefronas. Le vamos a sacar ese tumor nomás, porque lo que queda del tumor afectado con el tumor
va a trabajar con el otro pedazo de riñón bueno que tiene en el lado derecho. Es para evitar que el paciente llegue pronto a la insuficiencia renal. Y si llega a la insuficiencia renal, ustedes que ya probaron nefrología, significa que va a necesitar de apoyo de una diálisis o una hemodiálisis y lógicamente cuando se ocurre esta patología no vamos a tener una buena calidad de vida. Lógicamente que vamos a pelear para mantenernos bien, tendremos el apoyo de la hemodiálisis, pero ya estamos sujetos a una máquina para poder tener una buena calidad de vida. Entonces, ahora, sobre esto, un capítulo aparte que es muy interesante, más estamos hablando a nivel de especialidad, que es el riñón único. También hay pacientes que han presentado un tumor en un riñón único, sí, nació con uno y por suerte, por circunstancias, le aparece un tumor. Entonces, ese paciente no, si el riñón está avanzado, ya te habrá tenido molestias, etcétera, muchas manifestaciones clínicas, papá hay que sacarle el riñón, porque si no se va a morir por el cáncer. Entonces el paciente pasará a ser dependiente de la máquina de hemodiálisis. Ahora, si se lo detecta a tiempo, pues tienes que sacar el tumor y dejar el resto y bajo control, esperando que no surja otro tumor o no vuelva a desarrollarse el tumor en el riñón afectado. Entonces, este es un resumen rápidamente como información. Aquí está un dibujo, tiene un tumor, le sacas un pedazo del tumor y lo juntas. Ahora, para los que, para los que vayan a hacer cirugía, supongamos que es cirugía oncológica, bueno, con mayor razón, le saca un órgano, un segmento, un tumor, tiene que ser remitido a patología. No puede ir a un tacho de basura. Usted decir que no sucede, por favor, doctores. Yo ya le comenté de un joven que llegó con metástasis de testículo, que desconocemos porque se mandó con un informe a Solca, no sabremos más de él, no hemos sabido nada más de él. Se ha hecho en una población X, le sacaron el testículo a través del escroto, que no se debe hacer, diciendo que se confundieron que era un varicocele. Imposible, ¿cómo pueden hacer un varicocele, un diagnóstico diferencial de un tumor con un testículo? Bueno, es posible. No entiendo, pero así fue. Entonces, cuando llegó a este sitio, llegó con un riñón obstruido por metástasis retroperitoneal, los ganglios crecieron. Preguntamos a todos los familiares, ¿dónde está la biopsia? Nadie hizo biopsia. No, no puede suceder, doctores, eso. No puede suceder. ¿Dónde está la biopsia? Entonces, si usted opera, extrae un segmento de un órgano, mándelo a hacer el estudio histopatológico. Y con el estudio histopatológico usted va a ver el futuro del paciente. Siempre tiene que recordar lo siguiente. Bueno, quizás ya lo sabe, pero entonces lo recuerda. Entonces saca un pedazo de un órgano y le dice al patólogo, míreme los bordes quirúrgicos. Significa los bordes que rodean al tumor tienen que estar libres de tumor. No debe haber tumor en los bordes. Si hay borde quirúrgico positivo, significa que se quedó tumor en el órgano, en los bordes de cirugía que quedaron de lo que usted extrajo. Sacó un pedazo, pero ahí se quedó. Ese paciente tiene que observarlo porque casi con un 90% de seguridad va a volver a crecer tumor porque se quedó tumor en el borde quirúrgico. El borde quirúrgico, nosotros muchas veces nos interesa, lo primero que preguntamos, el borde quirúrgico. Otras veces usted puede hacer lo siguiente. Si usted va a hacer cualquier cirugía que usted haga, con el debido respeto, doctores, tómese su tiempo, no te apurado. Supongamos, opera usted, hace cirugía oncológica de cirujano general.
Entonces saca un pedazo de colon, saca los bordes quirúrgicos del colon que quedó, le dice una biopsia por congelación. Entonces manda el pedacito, ya ha pactado con el patólogo para que espere el fragmento del tumor, del residuo, del resto sano. El patólogo le hace una prueba rápida por congelación y le dice, no hay células tumorales en el borde quirúrgico. Entonces usted ya lo cierra, listo, el paciente queda bien. Usted ya hasta lo cierra tranquilo, así que ya le extrajo todo el tumor, porque en los bordes quirúrgicos residuales no quedó tumor. Caso contrario, tendría que aumentar el segmento de resección. Así ocurre en el tumor renal. A veces macroscópicamente uno ya ha aprendido por experiencia poca que uno puede tener de que en el borde este parénquima está normal, no hay nada, pero siempre esperamos que el patólogo nos diga. Entonces nos dice, libre de tumor los bordes quirúrgicos. Viva la fiesta, se acabó. Hemos logrado extraer todo el tumor. No le damos el alta, pero estamos mucho más tranquilos de que si ya no quedó células tumorales, el paciente puede tener un buen futuro bajo control. Cuando el paciente tiene un gran tumor, nosotros tenemos que pensar en hacer una extracción total del riñón. Así como está este dibujo, sacamos todo el riñón, hemos ligado arterias y venas y muchas veces tenemos que sacar los ganglios también. Ahora, mire, lo que yo les decía, se puede hacer una crioablación. Ahí está el dibujo. Lo que pasa es que la maquinaria, para entendernos, es costosa, es ultra selectiva. Entonces el paciente se le congela el tumorcito y viva la fiesta, doctor. Hemos curado al paciente, está bajo control y listo. El paciente no, ¿cómo es? No va a morirse y tiene buena calidad de vida, no va a gastar, no tiene que gastar en sustancias, en hacer quimioterapia, en hacer inmunoterapia. Entonces, ese es el norte de este cáncer de riñón, sería de que nosotros lo busquemos a tiempo. Ustedes acaban de oírme a mí, ya saben que existe el tumor renal, ya saben que hay por algunas razones externas, por cambio de la conducta de las células tumorales, porque ellas, doctores, también van cambiando y se han hecho muy agresivas. Se presentan en tumores en personas más jóvenes. Que si pensamos que existe la posibilidad de que haya un tumor renal, nos conviene detectarlo a tiempo y tratar. Ahora, también hablemos de la parte ya económica. Si usted detecta a tiempo, se lo opera o con algún otro método lo limitamos, el paciente tiene buena calidad de vida. Si el paciente se lo detecta en estadio más avanzado, el que hace la cirugía, nosotros, por ejemplo, hacemos la ablación y tenemos que mandarlo a oncología para que oncología le dé tratamiento complementario. Entonces, según una clasificación, hay un autor, un patólogo, se llama Fuhrman. Entonces, a nosotros, esa clasificación que se llama de Fuhrman, de un patólogo Fuhrman que hizo un estudio grande, y se lo ha hecho, se lo incluye en todas las guías de Fuhrman. Ahora están estudiando otro esquema para las clasificaciones histológicas, porque siempre está variando esto por la conducta de las células tumorales. Si el paciente tiene un Fuhrman 1 o 2, el pronóstico es muy bueno, la observación y todo. Si sale Fuhrman 3 o Fuhrman 4, el paciente necesita de ley, va a recibir tratamiento complementario. Le pueden dar, por ejemplo, inmunológico como
una sustancia que se llama interferón. Pero en la actualidad, nosotros le podemos dar unas sustancias químicas. Pero antes de mencionarlas a eso, esto, por ejemplo, este es un término que está escrito aquí, es porque muchas veces el paciente viene como con grandes masas, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Doctor, entre a operarlo, pues, doctor. Esa gran masa. Tiene que llegar usted al pedículo para ligar la arteria o las arterias. De ley, muchas veces el tumor está dentro de la vena renal y hacia la cava. ¿Cómo disecamos ese pedículo vascular? Entonces, como existe estas grandes masas de presentación, a veces tenemos que sugerir una embolización. La embolización es que trabajamos con los hemodinamistas. Van a entrar a la aorta, van a buscar la arteria principal renal y la van a bloquear para causar un infarto de esa masa, que no llegue sangre. Y después de 48 horas usted tiene que entrar a sacar la masa. Pero ¿qué es lo que queremos? Es que evitar el riesgo de muerte del paciente durante el acto operatorio, porque en las mejores manos, en la mejor experiencia que puede tener un cirujano, los riesgos están presentes porque va a movilizar una gran masa que bloquea el acceso a los grandes vasos que deben ser bloqueados durante el acto operatorio para poder extraer esa gran masa. Entonces, la embolización arterial selectiva es parte de un protocolo quirúrgico cuando se está frente a una gran masa tumoral renal. No todos la sugieren hacer, no todos los centros pueden realizarla porque hay hemodinamistas que deben estar capacitados para este tipo de procedimientos y también los recursos, porque se usa unos dispositivos que nosotros decimos un corchito, sí, es algo, tapar, ¿no? Es como un corchito. Lo que pasa es que cada corchito tiene un alto costo y no siempre es accesible económicamente en el paciente. Y no se lo puede, si no puede financiarlo, no se lo puede colocar. Entonces, pero son opciones terapéuticas que deben tener, aunque sea por cultura general, como médico usted que es, lo que se puede hacer para tratar de solucionar un paciente con un tumor invasivo de riñón. Entonces, nosotros, como hemos dicho, los pacientes después de una cirugía de riñón, no les damos el alta definitiva, sino que dependiendo al resultado de histopatología, lo vamos a citar a control en la consulta externa y lo vamos a derivar siempre con un informe a oncología. El paciente está en libertad de buscar el área de oncología donde el paciente tiene acceso. A ver, si es un paciente del IES, le decimos vaya al IES si usted quiere y este informe en oncología van a decidir si lo controla, si le dan exámenes con cosas complementarias o si no, no le dicen nada. Eso ya no depende de nosotros. Otras veces se van a Solca y en Solca los van a contar tratamiento complementario o no. Ahora, ahí viene la situación económica. Los tratamientos complementarios muchas veces implican un egreso de mucho dinero y la comunidad no tiene a la mano, no tiene su capacidad económica para pagar las sustancias que van a tratar de reducir el riesgo de metástasis o van a tratar las metástasis que ya están implantadas en el paciente afectado de un cáncer de riñón. Entonces, por ejemplo, en la actualidad hay un tratamiento antiangiogénico. Ese tratamiento es unas sustancias que van a mantener
tratar de que ya no crezcan más, no desarrollen más tumores, más tumores, que se limiten, que se disminuya. Hay esquemas terapéuticos que se le administran los antiangiogénicos en tumores de mediano tamaño para que perdón, se limite el crecimiento del tumor y de esa manera entrar a operarlo. Pero nosotros tenemos, esas son opciones que ustedes deben tener una idea, pero las sustancias que existen, por ejemplo, dice el sunitinib, esa es una sustancia que se usa para inhibir y destruir los vasos que nutren al tumor. Entonces, si no crecen, no desarrollan los vasos, el tumor se va reduciendo, se va disminuyendo de tamaño, se va dañando. Entonces, es más accesible su extracción. Y también de esa manera se controlan que por vía sanguínea, vía linfática, se diseminen las células tumorales. Es costoso. Entonces, un tratamiento, $5,000 cada mes, $6,000, $8,000, estos doctores. Entonces, eso no es accesible a la comunidad normal de nuestro medio. Es posible que lo logren por medio de esa sustancia hay en Solca. Entonces, es posible que se pueda autofinanciar el paciente o tenga derecho por medio del IES. Esos detalles no los sigo yo, pero yo escucho lo que los pacientes alguna vez retornan a que nosotros lo tratemos de controlar porque no han podido acceder a esta quimioterapia, a estas sustancias. Entonces muchas veces decimos, haga que le hagan la inmunoterapia con el interferón, que trata por otra fuente de inhibir el desarrollo, atacar a las células tumorales por medio de la sustancia que es el interferón. En el primer mundo, ya vamos a concluir, en el primer mundo, a ver, los seguros de salud, los seguros del Estado, se han sentado a revisar esto hace muchos años y por eso tratan de sembrar la prevención, porque miren, si se previene, el paciente tiene mejor calidad de vida, el seguro le puede financiar tranquilamente la tumorectomía o algo local y el paciente, el seguro ya no va a gastar en usted que tiene un tumor pequeño, ya lo curó, ya no gasta. Pero si el paciente llega a una fase en que necesita el uso de toda esta medicación, el seguro seguramente que le cubría también las cosas oncológicas va a tener que gastar. Entonces, esta empresa multiplica, suma y resta. Así es. Entonces decimos, mejor hagamos una campaña para que estas cosas, el paciente en el fondo se beneficia, no llega a esta situación crítica que pone en riesgo su vida y lógicamente el seguro va a gastar menos en ese paciente que está yendo a morirse y tratando de detener la enfermedad con este uso con la inversión sobre con estos productos, con estos fármacos que lógico controlan una enfermedad, pero también la compañía de seguros tiene que invertir mucho dinero. Todo está en juego el dinero, pero en este caso es un racionamiento justo de que mejor es prevenirlo para evitar que el paciente se afecte y llegue a necesitar todo este proceso de control de medicación, que no hablamos de curación, estamos hablando de control y mejor calidad de vida.
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, si se fue se desintonizó un poquito por internet, ya. Bueno, doctores, eso es lo que queríamos hablar hoy día sobre cáncer de riñón, que tengan una idea muy concreta, que sepa que existe y que sepan ustedes tratar de orientar para detectar a tiempo, porque saben que existe y si lo tratamos en un estadio inicial, podemos hablar de curación, de control y buena calidad de vida para el paciente afectado. No deberían los pacientes llegar como llegan todavía en la actualidad, con grandes masas inoperables, en que tenemos que decirle, no podemos hacer nosotros aquí nada, vaya a otra institución. En otra institución le dicen, no, le vamos a dar terapia paliativa. Paliativa. No es justo para nosotros, los seres humanos, y pensar en aplicar la prevención, pensar, como repito, de la existencia de esta patología que puede afectar, bueno, hay una mayor incidencia en hombres que en mujeres. Por ahora es todo, doctores, ¿no? Conversamos el miércoles, ¿ok? Listo, doctor, gracias. Ok, buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas Gracias, tardes. doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas.